Amén y gracias a Dios. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Escuela de la Oración. Así se llama este curso que estamos tomando los martes. La Escuela de la Oración. Bienvenidos entonces. Háganme saber si me está escuchando bien y si me está viendo bien. Y si es así, pues entonces demos inicio de una vez a la exposición de hoy. Ok, estamos terminando de ver nosotros lo que enseña el Salmo capítulo 15. Ya hemos visto la mayoría de los versículos. Es más, ya vamos nosotros en el versículo 4. Vimos nosotros entre hace 15 días y hace 8 días, pues que el Salmo capítulo 15 puede ser perfectamente llamado el Salmo de la pregunta y las respuestas, que hay 2 preguntas en el versículo 1 y después hay 11 respuestas en los versículos del 2 hasta el versículo 5. Que quien pregunta es David, quien responde es Dios. Quien pregunta es el hombre, quien responde es Dios. La pregunta tiene que ver específicamente con habitar o con morar en el tabernáculo o en el monte santo. O sea, David está preguntando, ¿quién podrá estar firme? ¿Cuál es la razón de la firmeza, la causa de la firmeza? Que habla de morar y habla de habitar. A continuación el Señor responde que así es el Señor. Cuando yo le pregunto una cosa, pues el Señor no me da solamente una respuesta, sino que me da muchas respuestas. Cuando yo le pido al Señor que me diga una cosa, el Señor no solamente me va a decir una cosa, sino que me va a decir muchas cosas. Entonces, eso es lo que nos encontramos aquí en el Salmo capítulo 15. Nos encontramos con que el Señor le dice a David, bueno, ¿quién puede morar? ¿Quién puede habitar? El que puede morar, el que puede habitar es el que anda en integridad. El que puede morar, el que puede habitar es... permítanme un momento. Tenemos personas que quieren entrar a última hora. Primero, el que anda en integridad. Segundo, el que hace justicia. Tercero, el que habla verdad en su corazón. En cuarto lugar, el que no calumnia con su lengua. En quinto lugar, el que no hace mal al prójimo. En sexto lugar, el que no admite reproche alguno contra su vecino. Después, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Después, el que honra a los que temen a Jehová. Después, punto número 9, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso fue el último que nosotros vimos allá en el versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y eso les pusimos hace 8 días. Pasando al punto número 10, nos encontramos con la primera frase en el versículo 5. La primera frase en el versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura. Quien su dinero no dio a usura. Muy bien. O sea, el que no es usurero. ¿Quién podrá morar? ¿Quién podrá habitar? ¿Quién podrá estar firme? ¿Quién podrá permanecer? Entre otras cosas, el que no es usurero. El que no dio su dinero a usura. O sea, el que hace lo correcto con su dinero, el que hace lo correcto con su plata, el que hace lo correcto con sus finanzas, ¿no? Aquí está hablando de usura específicamente, recordando aquel pasaje de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento que hace parte de las leyes que Dios le dio a una nación como Israel para que creciera económicamente, ¿no? Se le habla a la nación y se le dice, mire, cuando su hermano necesita algo de usted, usted présteselo, y usted présteselo y no le cobre de más. No le cobre de más. ¿Por qué? Porque es su hermano, usted no le puede cobrar a su hermano de más. Entonces préstele y que le devuelva exactamente lo que usted le prestó. Eso es un intercambio justo, porque es su hermano. Hay que ser solidario con el hermano. Ahora, si no es su hermano, sino que es un extraño, pues entonces sí usted debe tener como una garantía de que ese dinero le va a ser devuelto. Y al mismo tiempo, pues, ¿en qué consiste el prestar? ¿En qué consiste el darle a alguien? Pues, si yo estoy prestando, la idea es ganar algo con ese préstamo. Entonces, si no es hermano suyo, sino que es un extraño, sino que es un extranjero, entonces puede prestarle y puede cobrarle un interés. El interés está escrito en la Biblia, ¿no? Es parte del derecho bíblico y es parte de las políticas divinas. El interés. Pero el interés no dado a usura. ¿Sí? Un interés justo. Cobre de más, ¿sí? Pero que no se le vaya a la usura. La usura pues ya es el abuso, ¿no?
que se enriquezca usted, pero lícitamente, dentro de los parámetros lícitos, pero que no se enriquezca ilícitamente. Entonces aquí lo que Dios le enseña al pueblo de Dios es, por un lado, a ser muy solidario, a ser muy generoso, a ser muy misericordioso, es lo que le enseña. En el caso del hermano hay que ser muy misericordioso. Y en otro caso, que es el caso de los negocios ya, los negocios que involucran un intercambio de bienes, de productos, de servicios, donde hay dinero de por medio, pues entonces, si es necesario cobrar un interés, pues cobra un interés. Si es necesario ponerle un incremento a determinado producto, a determinado servicio, pues coloque usted el incremento a determinado bien, producto o servicio, porque es necesario, ¿no es cierto? Pero no sea usurero. De modo que si usted requiere hacer algo, requiere prestar un servicio, requiere elaborar, fabricar un producto y sacarlo a la venta, pues hágalo, porque Dios le dio los talentos, las habilidades y las capacidades para poderlo hacer. Pero en el momento en que usted lo saque a la venta, en el momento en que usted vaya a cobrar el servicio que usted prestó, usted debe cobrar lo que es justo y no debe cobrar más de eso, porque la Biblia lo llama usurero. Usurero, pues eso ya es ladrón, está cobrando más de lo que tiene que cobrar. Así nos damos cuenta nosotros, nos damos cuenta en un barrio, nos damos cuenta en un pueblo, nos damos cuenta en una ciudad. Cuando usted recorre un local comercial y va a otro local comercial y usted va a preguntar lo que sea. Usted va a preguntar determinado artículo aquí y determinado artículo allá, y usted hace el experimento, ¿no? Y puede ser en la misma cuadra. En la misma cuadra hay 2, 3, 4 ferreterías. Y usted va a conseguir, no sé, un tornillo, un amarre, lo que sea. Y usted va a notar eso. Usted va a notar que hay una hegemonía en los precios. O sea, los precios coinciden. ¿Cuánto vale allá? 50 pesos. ¿Y cuánto vale allá? 50 pesos. ¿Y cuánto vale allá? 50 pesos. Resulta que allá al otro lado es exactamente el mismo producto, la misma calidad, y no vale 50, vale 100. Entonces, dése cuenta que el producto tiene un precio, ¿sí? El producto tiene una semejanza en su valor, pero en algún lugar, siempre habrá una pesa adulterada, como lo llama el Antiguo Testamento, una pesa injusta, una pesa que cuando se va a pesar el producto no está en ceros, como tiene que estar en ceros, sino que ya está en 1, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5. Entonces dice que es que así, toca así. No, no toca así. No toca así. No toca así porque entonces yo, desde que entro a ese lugar, pues yo ya estoy pagando unos gramos que yo ni siquiera he pedido, que yo ni siquiera he encargado. Pues el Señor está en contra de todo eso. A Dios no le gustan esas cosas. Y se lo dice no solamente al vendedor de la ferretería, no solamente al que está detrás del mostrador en la carnicería, o no solamente al que está detrás de la caja allá donde venden las verduras y las frutas. Se lo dice a todo el mundo. Se lo dice a usted, me lo dice a mí. ¿Por qué? Pues porque usted y yo trabajamos. Y usted y yo todos los días sacamos al mercado un producto o un bien o un servicio que nosotros prestamos. Y por ese bien, por ese servicio, por ese producto, nosotros recibimos un dinero. Y nosotros somos los encargados de ponerle precio a eso. Nosotros somos los encargados de decirle, bueno, eso vale tanto. Arreglar esa puerta, arreglar esa chapa, arreglar esa manija, arreglar esa esquina, eso vale tanto. ¿Qué es lo que está cobrando? Y aquí hay otro punto de vista también. Pues que el Señor quiere que se cobre lo justo. El Señor quiere que se dé lo justo, se entregue lo justo, o sea, lo que se está prometiendo. Recuerde, producto, bien o servicio. Pero también lo que el Señor quiere es que se cobre lo justo por eso. Y la otra cara de la moneda es la siguiente. Porque usted presta ese producto, o sea, usted entrega el producto, usted entrega el bien, presta el servicio, y usted ni siquiera está cobrando lo justo. O sea, usted está cobrando es por debajo. O sea, usted está regalando su trabajo. Y al regalar su trabajo, pues no está cobrando lo que es justo. O sea que hay gente que peca cuando cobra de más, y hay gente que peca cuando no cobra lo que tiene que cobrar. Eso pues lógicamente lanza a pique, ¿sí? De cabeza al estanco se va una economía, se van unas finanzas. Porque es que la implementación o la utilización de esos talentos, capacidades o habilidades, pues lógicamente tienen un valor, tienen un costo. Hay que cobrar por eso.
Y no, el Señor me dirá, pero yo para qué a usted le di los talentos, habilidades, capacidades y todo lo que tiene. No es para que se muriera de hambre, ¿no? Y claro, yo sé que hay que ser muy generoso y muy misericordioso, lo estábamos diciendo, ¿no? Cuando su hermano necesite algo, lo que usted tiene que hacer es ser muy generoso, ser muy bondadoso y ser muy misericordioso. Preste el servicio y no cobre de más, no cobre de más. Ya si es un extraño, un extranjero, una persona que usted ni conoce, dice, usted puede cobrar un interés, porque eso depende, eso es de acuerdo a muchas cosas. Hay varias variables, pues. Pero en ningún lado se nos dice que nosotros debemos ser dados a la injusticia. Ni a la injusticia sobre, ni a la injusticia por debajo, ¿no? Ahí deme lo que se le ocurra, no deme lo que se le ocurra, porque entonces usted tiene tremendo talento, pero no es capaz de ponerle un precio a ese talento, ponerle un valor a ese talento y un valor justo a ese talento. Hay algunos que se ponen muy rojitos y muy apenados cuando tienen que cobrar. Y hay algunos que ni rojitos ni apenados cuando tienen que ser usureros. Aquí lo que el Señor busca, ¿qué es? Pues la equidad. Lo que el Señor busca es la justicia. Retomando el tema del trabajo, recuerde usted que el trabajo fue diseñado por Dios. Yo no puedo pelear contra ese concepto de trabajo. No lo puedo hacer. Y no puedo yo el concepto de trabajo omitirlo, ni sacarlo del camino, ni pasármelo por la galleta. No, el trabajo lo creó Dios. El concepto de trabajo lo crea Dios y se lo entrega al primer hombre, que es Adán, en el huerto del Edén, que es el primer lugar o punto geográfico que se nos menciona aquí en la tierra. Se le dio un trabajo. Y durante todo el Antiguo Testamento se habla del trabajo. Y en el Nuevo Testamento, bajo la gracia y todo, pero se nos habla de trabajo. Se dice que el que no trabaje, que no coma. Y que cada uno trabaje con sus manos. Porque es a través del trabajo que las finanzas, que el dinero, que la economía se mueve. Y yo ese trabajo lo realizo ¿con qué? Pues ese trabajo lo realizo por la misericordia de Dios, con los mismos dones, capacidades, habilidades y talentos que el Señor a mí me dio. O sea, realmente no tengo que ir muy lejos para saber yo en qué me empleo, para saber yo a qué me voy a dedicar. Basta revisar capacidades, habilidades. Si todavía tiene una confusión, pues entonces toca aconsejarle lo que Bernabé le aconsejó a Pablo. Váyase para su casa y métase con Dios. O sea, va a ciérrese en un cuarto y pregúntele a Dios, que el Señor sabrá cómo revelarle y cómo mostrarle a usted. Pero realmente no hay que ir muy lejos. Porque es que si usted es bueno en algo, ¿quién lo hizo bueno en ese algo? Dios. ¿Para qué? Para que desarrollara, le sacara punta al talento como se le saca punta a un lápiz. Y a través de eso usted ofreciera a este mundo un producto, un bien o un servicio, y por eso usted debe cobrar. Entonces, así como uno debe aprender a fabricar el mejor producto y así como uno debe aprender a prestar el mejor servicio, también uno debe aprender a cobrar lo que es justo. Si está cobrando por debajo de eso, no es justo. Y si está cobrando más que eso, pues no es justo, es usura. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cómo hago yo para estar firme? Para habitar en tu tabernáculo, para morar en tu santo templo. El punto 10 nos dice, ¿quién su dinero no dio a usura? Aquí no estoy yo pensando ni en el senador, ni congresista, ni en el abogado, ni en el presidente, ni en la vicepresidenta. No estoy pensando en nadie, estoy pensando en mí. Y estoy pensando en usted, porque es a nosotros a los cuales esta palabra se nos está entregando en esta noche. El Señor dice, no sea usurero. Y dentro del concepto, el Señor dice, aprenda lo que es entregar lo justo, trabajar justamente y recibir lo que es justo al mismo tiempo, por ese trabajo. Si quiere recibir más, pues trabaje más. Si quiere recibir excelentemente, pues trabaje excelentemente. Pero el concepto de trabajo no lo puedo sacar de ahí, ni omitir, ni pasármelo por la galleta. ¿Por qué? Porque es principio divino. Y en los principios están las claves. No punto 11 dice el versículo 5 en la parte B, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, el que no admite cohecho
contra el inocente. Aquí hay una palabrita que una sociedad como la nuestra conoce muy bien, ¿no? El tema del cohecho. ¿Qué entiende por cohecho? Encontramos a mucha gente, vamos a leer por las noticias, mucha gente acusada de cohecho. Ah, bueno, ¿y qué es cohecho? ¿Qué es cohecho? ¿Qué es eso? Exactamente eso, muy bien. ¿Qué es cohecho? Los cargos son enriquecimiento ilícito, los cargos son lavado de dinero, los cargos son cohecho. ¿Y qué es cohecho? Cohecho es soborno. Eso es cohecho, soborno. Entonces aquí dice claramente, ni contra el inocente admitió cohecho. Cambia la palabra cohecho por soborno. Y entonces queda, ni contra el inocente admitió soborno. Contra el inocente no admita soborno. Pues, ¿qué es un soborno? Un soborno es un pago. Un soborno es un dinero o un bien que se recibe con el fin de beneficiar a uno y perjudicar al otro. Sacando de lado lo que es justo, el Señor sigue hablando de lo mismo. O sea, en el texto anterior dijo, no, quien su dinero no dio a usura, o sea, sea justo. Sea justo desde el punto de vista personal. Trabajo, dinero, bienes, productos, servicios. Y ahora aquí, ni contra el bien usted, ni contra el bueno, ni contra el inocente, usted admita cohecho. Ni contra el inocente usted admita soborno. Que recuerde, es como el pago de un favor, pero es un favor corrupto, con el fin de cierre los ojos, con el fin de hágase loco, con el fin de, mire, aquí lo que toca hacer es beneficiar al uno y perjudicar al otro, y a usted no le importe quién es beneficiado, no le importe quién es perjudicado, a usted lo único que le tiene que interesar es que ese favor yo se lo voy a pagar. Y entonces el otro, que es bien corrupto, el otro, que tiene sembrado el cohecho en su corazón, el otro, que tiene sembrada la usura en su corazón, y todo lo que es injusto en su corazón, pues entonces cierra los ojos, sencillamente recibe lo que le están dando, o hasta le tiene tarifa a ese cohecho ya, ni siquiera lo que le den, sino que ese favorcito le va a costar y le va a costar tanto, con el fin, repito, de perjudicar a uno y beneficiar al otro, pero a usted no le interesa a quién vamos a beneficiar y a usted no le interesa a quién vamos a perjudicar. A usted lo que le interesa es que eso tiene que ser así, porque hay unos que tienen que ser beneficiados y tenemos que perjudicar a otros, beneficiándonos a nosotros, pues eso no va a importar. Entonces, cuando una persona está llena en su corazón de corrupción y cuando está llena en su corazón de soborno y todo eso, con el fin de recibir dinero, pues lo va a hacer sin ninguna clase de problema. Pero si lo está haciendo, pues ese lógicamente, ese no puede habitar en el tabernáculo de Dios y ese no puede morar en su santo templo. ¿Por qué? Porque tiene las manos cochinas, tiene el corazón cochino, la mente cochina, la conciencia cochina. Recuerden que cuando se habla del tabernáculo del templo, estamos hablando nosotros de varias cosas. Una, pues el Antiguo Testamento, como lo era el tabernáculo o el templo de Dios. Dos, en el Nuevo Testamento, la dispensación en la cual nosotros estamos, pues la iglesia. Tres, pues la más importante, que es el cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues no se permitía realmente gente sucia, gente cochina, tocando las cosas de Dios. Y las veces que lo hicieron, pues tuvieron que pagar las consecuencias de eso. En el Nuevo Testamento nos encontramos con lo mismo. Gente sucia, gente cochina, tocando las cosas de Dios. Como por ejemplo, Ananías y Zafira en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Usted se acuerda cuáles fueron las consecuencias que tuvieron que pagar, ¿no? Y en el cielo, pues obviamente al cielo no puede entrar una persona que tiene entregado su corazón al cohecho, a la usura, al soborno, a la corrupción, a la iniquidad. Y aunque tengamos nuestra sociedad llena de eso, nosotros mismos tenemos que revisar nuestro corazón, ¿no? Antes de hablar de que el uno sí, el otro no, y mire cómo ellos y mire cómo los otros, pues tenemos que revisar nosotros primero en cuanto a cómo estamos
en ese tema de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es recto, de lo que es honesto, de lo que es transparente. Y sacar de nosotros eso del cohecho y eso de la usura y eso de lo injusto y eso de los sobornos y todo eso, no puede estar en nosotros, para así después pasar a mirar al resto. Pero cuando nosotros miramos eso, pues la verdad, por eso es que la Biblia habla tan mal de la política. Por donde usted lo mire, habla tan mal. En el Antiguo Testamento se habla de los príncipes, se habla de los reyes, ¿no? Dados a la injusticia, dados a la violencia, dados a la inmoralidad, dados a la inmundicia, dados a la abominación, dados al cohecho, a lo injusto, a la corrupción, a los sobornos. Por todo lado se habla de eso. Acuérdense usted el mismo Poncio Pilatos. ¿Qué era Poncio Pilatos? Pues Poncio Pilatos era el gobernador de Judea. Y Poncio Pilatos era un hombre completamente corrupto. Si él mismo dijo, la verdad es que yo no encuentro ningún delito en esta persona, para mí es inocente. Entonces, si es inocente, ¿cómo se le ocurre autorizar que lo maten, que lo masacren? Si es inocente, usted lo tiene que defender. Está obligado a defender al inocente. Pero él se lavó las manos en un platón. La misma esposa le dijo, yo he tenido sueños. Y esos sueños me dicen que yo nada tenga que ver con la muerte de ese inocente, se le dice. Y le advirtió a su marido y a él no le importó absolutamente nada, porque necesitaba congraciarse con los judíos para que no le hiciesen, para que no se les sublevaran, para que no le hiciesen una revuelta y no se le armara ahí un problema, y después el problema iba a los oídos de el César y el César lo llamaba de la cuenta, y entonces él tenía que pagar consecuencias. No, más bien tengamos a todo el mundo tranquilo acá. Y para tener al mundo tranquilo acá, pues ¿qué es lo que quieren los judíos? Los judíos quieren que le maten a este tipo. Eso es una pelea personal que tienen ellos ahí como judíos. Entonces pues yo voy a beneficiar a los judíos, que son los culpables. Y voy a beneficiar a los judíos, que son los culpables, y voy a perjudicar a este que tengo aquí azotado, lacerado, que es el inocente. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Así, como le estamos diciendo, cohecho. ¿Cómo se llama? Corrupción. Luego se llama perjudicar al inocente y beneficiar al culpable. De eso está llena la sociedad y eso no se salva ninguno. Por eso la Biblia habla de los sistemas políticos tan mal. Punto. Si usted considera que algún sistema político no es digno de que nos arrodillemos, le prendamos velas y casi que nos persinemos, pues estamos completamente equivocados. Precisamente escatológicamente hablando, o sea, apocalípticamente hablando, ahí es cuando todas las naciones se desesperan. ¿Se desesperan por qué? Porque es que aquí no sirven ni los de un lado ni los del otro. O sea, todos están cortados con la misma tijera. Y estas palabras, gústele a quien le guste. Pero todos están cortados con la misma tijera. Por eso, en medio del desespero, cuando aparezca el anticristo, ofreciendo una cosa y ofreciendo la otra, pues las naciones enteras se van a ir detrás del anticristo. Eso los que desconocen a Cristo. Nosotros que conocemos a Cristo, también hartos y cansados de los sistemas políticos que no sirven para absolutamente nada bueno para el pueblo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros anhelamos la justicia perdurable, anhelamos la paz sin fin, anhelamos que la iniquidad sea destruida, anhelamos que no haya lloro, que no haya muerte, que no haya enfermedad, que haya conocimiento de Dios, que la gloria de Dios cubra esta tierra como las aguas cubren el mar, como lo enseña la palabra de Dios. O sea, anhelamos nosotros la venida de ese gobierno perfecto, que no lo encuentra usted ni en una ideología ni en otra ideología, porque al fin y al cabo, todas esas ideologías bajo el sol no son sino inventos de hombres, con un pedacito aquí de Biblia, puede ser con un pedacito de moral por aquí, con un pedacito de justicia por acá, pero al fin y al cabo no son sino ideologías de hombres. Y nunca las ideologías de hombres van a poder rescatar al hombre de su miseria, nunca las ideologías de hombres van a poder rescatar al hombre de su corrupción, nunca las ideologías de hombres van a poder rescatar al hombre de la fosa común donde yace vivo. No se tiene que morir para ya estar en una fosa común. Recuerde que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Estas son las 11 respuestas que le da Dios a las dos preguntas que hace David. Qué impresionante.
El cuadro completo queda entonces, mire David, si usted quiere habitar, morar, permanecer, ser firme, constante, estable, perseverante, disciplinado, entonces primero, tiene que andar en integridad. Segundo, tiene que hacer justicia. Tercero, tiene que hablar verdad en su corazón. Cuarto, no puede calumniar con su lengua. Quinto, no haga mal a su prójimo. Sexto, no admita reproche alguno contra su vecino. Séptimo, a sus ojos el vil tiene que ser menospreciado. Eso lo vimos hace 8 días, ¿no? No puede ser que usted alabe, exalte, aplauda al vil. Y eso lo explicamos hace 8 días. Si tiene alguna duda al respecto, le toca que escuche la clase de hace 8 días. Si usted quiere permanecer, ser firme, constante, estable, perseverante y disciplinado, pues usted tiene que honrar a los que temen a Jehová. Punto 9. Aun jurando en daño suyo, no por eso cambie. Su carácter tiene que estar firme. 10. Su dinero no lo puede dar a usura. 11. No puede admitir cohecho contra el inocente. Muy bien. Las 11 respuestas. Y termina el versículo 5 con una frase que dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás, ¿qué significa? El que hace estas cosas no resbalará jamás significa que aquí tenemos nosotros una receta. Y esta receta, como quien va a preparar un plato exquisito, un arroz, un sudado, unas verduras, una sopa, una crema, lo que sea. Esta receta, para hacer esta receta, para fabricar esta receta, usted necesita 11 elementos. Entonces, una receta con 11 elementos. Ahí está. Y los 11 elementos son las 11 cosas que Dios dio. Y si usted reúne esos 11 elementos, esas 11 cosas, las reúne, pues dice acá: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Resbalar, o sea, no perderá su permanencia, su firmeza, su constancia, su estabilidad, su perseverancia o su disciplina. Esta es la receta para no resbalar. Esta es la receta de la firmeza, según Dios, para estar siempre firme y poder habitar en el tabernáculo de Jehová. Ok. Entonces quiero que note que Dios es recto y al Señor le gusta la gente recta, que el Señor es transparente y le gusta la gente transparente, que el Señor es de una pieza y le gusta la gente que es de una sola pieza. Así que el Señor es santo y le gusta la gente santa, etcétera, 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 etcétera. Y de esta manera, entonces se termina la exposición del Salmo capítulo 15. Quiero que note que todo el Salmo capítulo 15 es una oración. Los 5 versículos son una oración. Porque en el versículo 1 está hablando David. Y en el versículo 2 habla Dios, en el versículo 3 habla Dios, en el versículo 4 habla Dios y en el versículo 5 habla Dios. ¿Qué es la oración? La oración es una conversación con Dios, en la cual yo le pido algo. Alguno dirá, pero aquí David no le pidió nada. Claro que le pidió que le respondiera un par de preguntas. Es que no siempre las peticiones tienen que ver con dame plata. No siempre las peticiones a Dios tienen que ver con cosas materiales. En este caso, las peticiones a Dios tienen que ver con cosas que David como que no sabía bien, no entendía bien. ¿Y a quién yo voy para que me deje claro el tema? Pues al que tiene todo claro siempre, o sea, a Dios. Eso es. Porque si mi oración yo la uso únicamente para pedirle a Dios: dame plata, dame plata, dame plata, dame cosas materiales, dame milagros, entonces yo me estoy perdiendo de la edificación que viene por medio de conocer la verdad. La Biblia dice claramente, Evangelio según San Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y yo cómo conozco la verdad? Pues yo conozco la verdad cuando el conocimiento penetra mi mente. ¿Y cómo hago para que el conocimiento penetre mi mente? Pues yo tengo que oír a Dios. Y yo escucho a Dios de muchas maneras, de muchas formas, pero una de las mejores formas es pues preguntándole a Dios. Usted le pregunta a Dios y Dios a usted le contesta, punto. Así. Eso es como tener la fe de un niño. Y también en la exposición del Salmo 15 vimos la diferencia entre tener la fe de un niño y tener una fe infantil, ¿cierto?
La fe de un niño es una fe que confía en las palabras de su papá. Mientras que una fe infantil es una fe que no sabe para dónde va y si de repente sabe para dónde va, no sabe cómo llegar allá. No sabe cómo llegar allá. O sea, el niño le va a decir, es que yo voy a ser astronauta. Muy bien. ¿Y cómo va a llegar a ser cómo va a ser usted para llegar a ser astronauta? No sé. Eso es una fe infantil. La fe de un niño lo tiene todo claro. La fe de un niño sabe que está en los brazos del Padre. Y la fe de un niño, en la medida en que va creciendo, no se puede perder la fe de un niño. En la medida en que va creciendo, pues el panorama se va haciendo cada vez más claro. Y este fue el Salmo capítulo 15. Podemos pasar al Salmo capítulo 16. Regáleme el título del Salmo capítulo 16, por favor. Salmo capítulo 16. Bien. Una herencia escogida. Así se llama. Primero miremos la estructura del Salmo capítulo 16. El Salmo 16, que se llama una herencia escogida, dice el subtítulo, que fue escrito por David. El escritor humano fue David, por recuerde que está inspirado por el Espíritu de Dios. Este Salmo capítulo 16 tiene 11 versículos. Y ahora revise, por favor, las divisiones naturales del Salmo capítulo 16. ¿En cuántas partes se divide el Salmo 16? Mírelo, lea, cuente. ¿Cuántas serían? Recuerde cómo hallar, cómo encontrar las divisiones naturales de un pasaje de la Sagrada Escritura, ¿no? Porque es que muchos se quejan y dicen, es que yo no tengo una Biblia como la suya, yo no tengo una Biblia de estudio, eso es muy caro. No, pero usted tiene una Biblia de estudio porque tiene unas divisiones naturales. Basta que usted lo lea y lo lea bien. Y ahí lo va a entender. ¿Cuántas divisiones? Tiene 6 divisiones. 6. Analícelo y se va a dar cuenta. 6. La primera división, ¿de dónde a dónde va? A ver, colaborémosle a los demás que no han caído en cuenta. La primera división, ¿de dónde a dónde va? Regáleme versículos. ¿De dónde a dónde? O sea, estas porciones que están agrupadas antes de los espacios. Primera división. Bien. Entonces, versículos 1 y 2.
Ok, segunda división. Eso quiere decir que después del versículo 2 usted encuentra un doble espacio, ¿cierto? Y ahora el versículo 3, ¿cómo está ahí? ¿Está solo o está agrupado con otro? El versículo 3, entonces está solo. ¿Cierto? Está solo, solito. Muy bien. Muy bien. 1, 2 y 3. Tercera división. Versículo 4. ¿Está solo o está acompañado? Eso quiere decir que después del versículo 4 hay un doble espacio, ¿cierto? Muy bien, versículo 4. Ok, cuarta división. Versículo 5. Versículo 5. ¿Está solo o está acompañadito? ¿Qué dice usted? Está acompañado, ¿cierto? Es el versículo 5 y el versículo 6. Y hasta ahí van 4. Quinta división. Versículo 7. El versículo 7 ahí, usted lo encuentra solo o solito, como dice usted, o lo encuentra acompañado. ¿Cómo lo encuentra? ¿Qué dice usted? Lo encuentra bien acompañado, ¿cierto? 7, 8, 9, 10. Ahí hay 4. Muy bien. Ahora, la sexta división. Pues es que el capítulo no tiene sino 11 versículos. Entonces la sexta división será el versículo 11, para un total de ¿cuántas partes? División. 6 partes. Y aquí vamos aprendiendo entre todos también a escudriñar la Sagrada Escritura. Ahora, también usted ya sabe que cuando estas divisiones naturales se dan en un capítulo de la Biblia, en un salmo o cualquier otro lugar, porque lo mismo ocurre, por ejemplo, en los evangelios, lo mismo ocurre en Apocalipsis, lo mismo ocurre en las cartas. Usted puede ser que no tenga una Biblia de estudio que le va diciendo es que aquí, pero si encuentra el doble espacio, eso está señalando algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué? Salmo 16 tiene 11 versículos, pero ¿por qué tiene 6 divisiones? Eso quiere decir porque hay una serie de doble espacios entre versículos y versículos. Porque, aunque tiene un título que se llama una herencia escogida, cada partecita de esa, cada agrupación de versículos me está a mí diciendo algo en especial. Así es que se lee la Biblia. ¿Sí? Uno tiene que aprender a leer la Biblia. Uno tiene que aprender a leer la Sagrada Escritura. Eso no se puede leer de cualquier manera. ¿Sí? O sea, si usted toma un libro, la literatura universal, y usted lo lee de una manera especial, pues créame que este libro lo tiene que leer todavía más especialmente. Entonces, cada una de esas divisiones le está diciendo a usted algo especial con respecto al título. Y el título es una herencia escogida. Una herencia escogida. Ahora, miremos entonces qué nos dicen los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué espectacular. Qué espectacular, pero aunque estos dos versículos son un grupo, son una parte, dése cuenta que en el versículo 1 David hace una cosa y en el versículo 2 David hace otra cosa. ¿Qué está haciendo David en el versículo 1? Analícelo y responda, por favor. Y después me dice, ¿qué está haciendo David en el versículo 2? Léalo, analícelo y responda, por favor. Entonces dígame, por favor, en el versículo 1 está haciendo esto y en el versículo 2 está haciendo esto. Gracias, pero tiene que ser, en el versículo 1 está haciendo esto y en el versículo 2 está haciendo esto. ¿Para qué? Para que yo lo entienda. Ay, ¿usted que no me entiende de otra manera? No, no le entiendo de otra manera. Le entiendo si usted me dice que en el versículo 1 está haciendo una cosa y que en el versículo 2 está haciendo otra cosa. ¿Qué está haciendo en el 1 y qué está haciendo en el 2? Pero así, utilizando numeritos y utilizando palabras para podernos entender. Entonces, en el versículo 1 está orando. En el versículo 2 está meditando. Excelente.
Ahora Natalia dice, el versículo 1 está hablando con Dios y en el versículo 2 está hablando consigo mismo. Excelente. Está hablando con Dios, es decir, orando. Está hablando consigo mismo, es decir, meditando. Ahí lo tiene, ¿no es cierto? Eso usted lo nota claramente. O sea, usted no puede decir, mire la oración de David en el versículo 2. ¿Cuál oración de David en el versículo 2? Ahora, si entiende oración como conversación, pues sí, pero hay que especificar. Porque es que eso es lo que pasa cuando se lee la Biblia, sobre todo los salmos. Entonces, aquí en estos 11 versículos, David le está hablando a Dios. No, dése cuenta que al menos en el versículo 2 no le está hablando a Dios. El versículo 2 se está hablando a sí mismo, le está hablando a su propia alma. Y como ya descubrimos nosotros en la Sagrada Escritura, cuando uno se habla a sí mismo, cuando uno le habla a su propia alma, uno está meditando. Uno la está metiendo en cintura, uno la está reconviniendo, la está exhortando, ¿sí? La está colocando en su lugar, porque el alma suele enloquecerse. Entonces el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La petición del versículo 1, note, es una petición en donde le pide a Dios que regáleme la palabra o regáleme un sinónimo. Exactamente, le está pidiendo protección. Protección. Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Y David, al mismo tiempo, pues no solamente nos regala la petición que ese día le hizo a Dios, sino que al mismo tiempo la condición para que eso se cumpla. Porque le está pidiendo a Dios, guárdame, o sea, cúbreme, o sea, protégeme, o sea, líbrame, blíndame, escóltame. Pero la condición es que yo en ti he confiado. O sea que el Señor a quienes protege, a quienes cubre, a quienes blinda, a quienes defiende, a quienes escolta, pues a los que creen en Él. A los que lo buscan a Él y confían en Él y lo tienen a Él como su seguridad, como su confianza, como su protector. Esa es entonces la condición. No puede ser que yo ande desconfiando, el maligno me va a hacer daño, el maligno me va a aplastar, el maligno me va a hacer daño. Eso es desconfiar, pero al mismo tiempo por el otro lado yo pedirle a Dios que me guarde. No, pero si yo no estoy confiando en Dios, yo estoy lleno de miedos, estoy lleno de pánicos y de terrores. ¿Cómo le pido a Dios que me cubra? ¿Cómo le pido a Dios? No, yo tengo que venir con toda la tranquilidad, con toda la confianza y la serenidad a pedirle a Dios, guárdame Señor, guárdame Jehová, porque yo en ti he confiado. Como ya lo dijo el Salmo, como con un escudo lo rodearás. Porque Él es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Escudo. Cuando habla de un escudo habla de protección. Y eso también está en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Es la tercera petición relacionada con nosotros. Y esa tercera petición es protección. Líbranos del mal. No me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Líbrame es guárdame, es la misma expresión. O sea que cuando nosotros decimos, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal, es como si yo le estuviera al Señor diciendo, Salmo capítulo 16, versículo 1, guárdame, oh Jehová, porque en ti yo he confiado. Ok. Y pasa, mire, casi que abruptamente de la oración, conversación con Dios, a la oración, conversación consigo mismo. O sea, pasa de estar hablando con Dios a estar hablando consigo mismo. Eso, según la Biblia, es algo que uno puede hacer. Y eso, según la Biblia, es algo que uno tiene que hacer cuando lo tenga que hacer. Y creemos entonces que en el momento de la oración, pues yo solamente le hablo a Dios y 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 le hablo a Dios. Pero dése cuenta que en el momento de la oración también hay episodios en los cuales estoy hablando con Dios, hablando con Dios, hablando con Dios, pero tengo que ahora hablarle a mi propia alma. ¿Por qué?
esto ya lo habíamos visto nosotros. Porque es que mire, hay momentos en los cuales yo estoy hablando con Dios y estoy en comunión con Dios y en intimidad con Dios. Y el alma. Cuénteme su caso. Cuénteme su caso, por favor. Yo creo que todos nos podemos entender acá. Porque a todos nos pasa. Estoy hablando con Dios, hablo con Dios, intimidad con Dios, confidencialidad con Dios y el alma. Y el alma. Y recuerde que el alma tiene que ver con la mente, y el alma tiene que ver con el corazón, y el alma tiene que ver con la voluntad, y el alma tiene que ver con las ganas, y el alma tiene que ver con la motivación, y el alma tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Entonces el alma se desordena en medio de la oración, se resiste en medio de la oración, como que se afana en medio de la oración. Bien, excelente. Cuéntame tu caso. Como que se distrae en medio de la oración. Muy bien, Gloria. Como que pone resistencia. Muy bien. Como que muy bien. Como que está en otra cosa. Muy bien. Como que se despalo. Muy bien. Mire, ese es nuestro caso. Ahí está. Pero entonces vuelva al ABC de esto. O sea, vuelva al fundamento de todo esto. Porque uno tiene que reaprender esto todos los días. Cuando yo estoy orando y me pasan cosas como, por ejemplo, me desubico, me desconcentro, estoy pensando en otra cosa por allá, resulto pensando en el fulano o en la fulana, o como que las ganas, no tengo muchas ganas de estar ahí orando, o como que me quedo sin palabras, o como que me rasco la cabeza, como que todo eso tiene como epicentro, como nicho, nacedero, el alma. Entonces ahí cuando usted experimente eso, pues no es el momento de decir amén y gracias a Dios y se acabó la oración y salí corriendo. No. Ese es el momento de, y mire que Dios lo aprueba, es el momento de, yo estoy hablando con Dios, pero interrumpo un momento la comunicación, la conversación con Dios para venir y hablar con esta fastidiosa cansona que se enloqueció y que en algún momento de la oración está saboteando. Eso es como, si usted está ahí en su casa, a ver, pero los que educaron a los hijos, bien, ¿sí? Eso es como usted está hablando con una persona adulta está hablando con usted. Y de repente entró ahí el niño o el muchacho y que bla 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 bla. Dígame, ¿usted qué hace? Dígame, ¿usted qué hace? ¿Usted sigue hablando con el adulto ignorando al niño? ¿Sigue hablando con el adulto ignorando al jovencito que está bla 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 y que está y se metió ahí, abruptamente se metió? ¿Usted qué hace? Exacto, usted deja la conversación con el adulto por un momento. Es más, le dice al adulto, perdóneme un momento, disculpe un momento. Usted mira al niño, ¿no es cierto? Y lo mete en cintura. Alguna cosa le dice al niño. ¿Para qué? Para que su comportamiento, su conducta sea otra. Su postura, su posición sea otra. O sea, usted de alguna manera mete en cintura al niño. O mete en cintura al quien quiera que haya sido, que se metió abruptamente en la conversación, por algún capricho del corazón, por alguna cosa que era importante para ese niño, para ese adulto. Pero no, qué pena, pero es que estamos hablando, somos los adultos. Punto. Entonces, cuando estamos hablando con Dios, pues como si estuviéramos hablando los adultos. Y cuando el alma se me enloquece, se me despaloma, como usted lo dijo, se desconcentra, se desenfoca, se queda sin ganas, se queda sin pensamiento, se queda sin palabras. Ahí es donde usted le dice al Señor, perdóname, Señor, y usted mira su alma y usted con unas palabritas la mete en cintura. Es así. Y si usted lo entiende así, lo está entendiendo muy bien. Entonces entiende por qué David aquí está haciendo lo que está haciendo. Porque cualquiera no se explica esto de que al fin, ¿qué? ¿Pero está hablando con Dios o está hablando consigo mismo? Y alguno dirá, qué falta de respeto con Dios. No, qué falta de respeto lo que quiere hacer el alma en el momento de la oración. Eso sí es una falta de respeto. Pero que David hable con su alma para meterla en cintura, eso no es falta de respeto. Eso es una muestra de respeto hacia Dios, de respeto en un momento tan sagrado como el momento de la oración, en la cual
momento en el cual yo no puedo dejar que mi alma haga lo que mi alma quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Puede decir amén a esto? Que irrespeto no es decirle al adulto, espéreme un momento, sino que irrespeto es dejar que el niño o el adolescente entre y haga sus micadas, sus monerías y se tire la conversación con el adulto. Eso sí es irrespeto. Ok, muy bien. Entonces, meditación. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso hasta el versículo 2. Oh alma mía, tú dijiste al Señor, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Entonces, como eso fue lo que usted dijo, alma, porque eso fue lo que yo la llevé, la guié, la dirigí a decir, porque con el alma toca así, con el alma toca es como sentarse y repita conmigo, alma. Y repita conmigo, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo se dice alma? Parece que no he entendido, alma. Entonces repita conmigo, todo lo puedo en, hasta que el alma lo diga, hasta que el alma sea coherente con eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, muy bien, ahí vamos. O sea, el alma para las cosas de este mundo es una sabionda, pero el alma para las cosas de Dios es una completa analfabeta. Hay que alfabetizarla. Entonces hay que meterle el versículo y usted no puede dejar que su alma haga lo que quiera. Porque si usted se deja arrastrar por su alma, si usted se deja arrastrar por su engañoso corazón, que es donde están los sentimientos, que es donde están las emociones, que es donde están los anhelos, que es donde están las pasiones, que es donde están los quereres, que es donde está el estado de ánimo, si usted se deja arrastrar por el alma se lo lleva y se lo arrastra hasta los lugares más tenebrosos emocionalmente, sentimentalmente hablando. Por eso es que David muchas veces dice, pues que abatida hasta el polvo está mi alma. Mira hasta dónde se lo llevó el alma. O sea que casos de depresión y de tristeza y de soledad y de todo eso, es que usted dejó que su alma señoreara. Usted deja que su alma tome el control y su alma es así. Su alma se victimiza, su alma... De hecho, hay una parte de su ser que es la que se victimiza, no es usted. Hay una parte de su ser que es la que siente que nadie lo quiere y que todos lo odian y que por eso va a comer gusanos, pero no es usted. Usted, me refiero a su espíritu, no es usted. Es una parte de su ser que se llama alma, que ella quiere ser el centro de atención de absolutamente todo, y si no le aplauden absolutamente todo lo que hace y no le llevan la idea en todo lo que dice, en todo lo que opina, entonces se siente morir. Hay una parte de su ser que es así. Pero no es usted, es una parte de su ser, que es su alma. ¿Qué tiene que hacer usted con esa loca? Pues lo que usted tiene que hacer con esa loca, no se puede deshacer de la loca, ¿no? Usted tiene que seguir conviviendo con la loca, pero metiéndola en cintura, someterla, sí. No. Entonces es usted, o sea, su espíritu, el que le tiene que decir al alma, no, aquí mando yo. No, aquí mando yo. Y usted no me va a arrastrar a mí a esos estados, sino que yo la voy a arrastrar a usted, a la espiritualidad, la voy a arrastrar a la búsqueda de Dios, la voy a arrastrar a la oración. Y la mayoría de las veces cuando uno va a orar, el espíritu va dispuesto, pero el alma va arrastrada. ¿Es o no es? La mayoría de las veces cuando uno va a hacer las cosas de Dios, el espíritu va muy dispuesto, muy contento, muy alegre, muy sonriente, pero el alma va arrastrada, casi que si usted la llevara de una oreja, casi que si usted la llevara arrastrada de un brazo o si usted la llevara arrastrada de los cabellos. Así, la mayoría de las veces. Y si no es así, entonces como que el alma ni se siente, usted ya está en el lugar de oración y usted dirá, mi alma no está causando ninguna clase de oposición y no está haciendo ninguna clase de saboteo. Pero la demora es que usted comience a orar, entonces Padre, y ahí apareció el alma. Que es que no está de acuerdo, porque hay una parte de su ser que todo lo critica. Me refiero en cuanto a las cosas de Dios. Todo lo critica, todo lo cuestiona, todo lo juzga, nada le parece, todo le parece feo. ¿Cómo se llama? Su alma. Yo también tengo esa parte, se llama alma. Recuerde que alma más cuerpo es carne. Y es la parte que a nosotros nos compete. Y es la lucha más fuerte que tenemos nosotros. Y es la lucha que tenemos todos los días.
Cuando hablamos de la lucha contra demonios, principados demoníacos, pues es obvio que uno va adquiriendo un discernimiento, entonces uno comienza a sentir cosas aquí, cosas allá, pero eso no es las 24 horas del día. Uno no se la pasa las 24 horas del día sintiendo demonios y reprendiendo demonios. Esa es una lucha que tenemos que dar, pero no se da las 24 horas del día. Y sin embargo, la lucha contra la carne, la lucha contra el cuerpo, la lucha contra el alma, esa sí es una lucha que usted tiene que dar las 24 horas del día. Hasta dormido. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acostó a dormir y se soñó unas cosas horribles? Pero horribles. Pues ahí no le eche la culpa a Dios. Porque es que resulta que su alma también puede producir esas cosas. ¿Cuáles las puede producir el alma? Las puede producir el diablo, las puede producir Dios. Y cuando usted sueña cometiendo quién sabe qué cosas horribles, qué clase de barrabasadas, pues después no busque a alguien para decirle, mira lo que me soñé. ¿Qué me querrá decir Dios con él? ¿Qué me querrá decir Dios? Madure más bien. Madure más bien, porque todas esas cosas son del subconsciente, son del inconsciente, y todo eso es subconsciente, inconsciente, eso está en el alma. Ahora recuerde que el alma no duerme, el cuerpo duerme. Y el alma mira al cuerpo cuando el cuerpo duerme y dice, ya se durmió este mentecato. Pero el alma no duerme. Entonces cuando el alma ve a ese cuerpo dormido dice, vamos a alegrar la fiesta. Y entonces puede estar produciendo un montón de sueños tan extraños, tan absurdos, tan horrendos, tan horripilantes, que usted se despierta y dice, yo no puedo creer que yo me esté soñando estas cosas tan feas. ¿No es cierto que sí? ¿Sí le ha pasado? No le voy a preguntar que me cuente su sueño, pero sí le ha pasado que usted se despierta y usted dice, cosa tan horrible, ¿qué es eso que me soñé? El que nunca sueña cosas, pues nunca sueña cosas. Pero el que sí reconozca que su alma es una saboteadora terrible y le sabotea hasta los sueños, le sabotea hasta el dormir. Por eso digo que la guerra es hasta cuando uno está dormido. Porque cree que la Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño. Pero un sueño limpio, ¿sí? Un sueño que regenera, que reestructura, que rehabilita, que restaura. Pero no esos sueños que a veces usted se despierta y usted dice, estoy más cansado, parece que de verdad yo hubiese cometido en carne propia todo eso horripilante que me acabé de soñar. Así es, ¿no es cierto? Así es. Ok. Muy bien. Entonces, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Como eso fue lo que usted dijo, por eso estamos buscando aquí al Señor. Porque como para usted no hay bien fuera del Señor, o sea, no hay bienestar en este mundo que usted pueda comparar con el bienestar que le da Dios, entonces por eso estamos aquí buscando de Dios. Y alma mía, lo vamos a buscar así usted quiera o no quiera. Así que le aconsejo algo, le aconsejo que quiera. Porque si no quiere, igual lo vamos a hacer. Bien, porque aquí no manda usted, alma mía, aquí manda el Espíritu. Entonces, note que el alma tiene que ser domesticada. El alma tiene que ser domada. El alma tiene que ser controlada. Y usted no puede dejar que su alma haga lo que quiera. Algunas veces cuando nos dejamos llevar por el alma es cuando somos déspotas, abusivos, cuando somos orgullosos, cuando somos altivos, cuando contestamos feo. Eso es el alma hablando. El espíritu es dócil, el espíritu es manso, el espíritu es apacible. Es una cosa completamente diferente. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Infinitas gracias, Señor Dios, por la exposición y por volvernos a recordar, por volvernos a repasar, Señor, la necesidad de refrenar, domar, reprender, meter en cintura nuestra alma, Señor. No hay ni uno solo de nosotros que no tenga problema con su alma, que no tenga lucha con su alma, Señor. Cada uno estamos en esa misma lucha, Señor Dios. Por eso es valioso, Señor Dios, el rodearme de hermanos que están en la misma lucha, pero ganan la lucha diaria. Lucha para conectarse un martes a las 6 de la tarde, me imagino que sí. Lucha para orar, para leer la Biblia,
para servirte, para hacer las cosas correctas? Me imagino que sí. Pero con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y con el conocimiento que tú nos das, todas esas herramientas, usándolas e implementándolas, logran, Señor Dios, el objetivo. Y el objetivo es, mi Dios, ser personas espirituales. Una persona espiritual tiene carne. Una persona espiritual tiene alma, tiene cuerpo. Pero no se deja dominar por esa alma, por ese cuerpo. Una persona espiritual es aquella que le ha dado el control, el timón de su vida a su espíritu. Y tiene a su carne doblegada. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que todo este conocimiento no se estanque en nosotros, sino que a través de nosotros vaya hasta lo último de la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios.